En el vídeo anterior os expliqué que la llegada al continente europeo por parte de los homininos es muy antigua. Los restos con más antigüedad que se han encontrado tienen alrededor de 1,2 millones de años. Hoy vamos a conocer los yacimientos que los albergan y corroboran el poblamiento más antiguo de este continente. Esto es Prehistoriator, ¡empezamos! A principios de los años 90 del siglo pasado se consideraba la mandíbula de Mauer como el resto humano más antiguo del continente europeo, con unos 500.000 años aproximadamente. Este fósil, que pertenecía a la especie Homo heidelbergensis, y una tibia encontrada en el yacimiento británico de Boxgrove, allanaban el camino para la teoría que os expliqué, aquella de la Europa joven. Y es que hasta entonces no se conocían fósiles más antiguos de 500.000 años en Europa, hasta mediados de los años 90. En 1994 empezaron a salir a la luz yacimientos del Paleolítico inferior muy anteriores a estos 500.000 años. En Ceprano, Atapuerca, la depresión de Guadix-Baza, Le Vaillonet y Soleillac en Francia, etcétera, etcétera. El primero que vamos a conocer es el conjunto arqueológico Cabelvedere de Montepioggiolo, en Forlì. Esto es la provincia de la Emilia-Romagna, que está en Italia. Hasta el momento solo se han hallado en este yacimiento restos de industria lítica. Están almacenados en un paquete de estratos que corresponden a una zona de marismas. El clima de momento nos lo indican los gasterópodos y el polen que se ha hallado en la zona nos indica una vegetación, podríamos decir, esteparia, con coníferas y tundra. La datación de este yacimiento se ha realizado por dos vías. Primero por paleomagnetismo y segundo por resonancia de spin de electrones. Esta resonancia indicaba que los niveles del yacimiento se situaban entre el 1.065.000 años y los 165.000 años. Claro, esto pues es una horquilla casi insalvable, si no fuera porque el paleomagnetismo dio como resultado que el magnetismo de la Tierra en aquel momento, en ese paquete estratigráfico, estaba invertido. Esto quiere decir que nos tenemos que remontar al menos 1 millón de años atrás, con lo cual coincide más o menos con la primera fecha que daba el otro sistema de datación. El tema de las dataciones merece un capítulo aparte y lo estoy preparando, así que próximamente hablaremos largo y tendido de los sistemas de datación de restos prehistóricos. Va a ser interesante. Sin salir de Italia, tenemos que reconocer el yacimiento de Ceprano. Es un yacimiento muy importante que se descubrió, pues como muchos otros yacimientos, realizando una carretera. Se estaba construyendo una autopista y salieron a la luz diferentes restos. Bien, el resto más importante de todos es un cráneo. Quizá pensaréis, ¿por qué has puesto esa cara así como que no te convence y tal? Bueno, es que este cráneo se halló en una capa, en un estrato, que se demostró que coincidía con materiales arrastrados. En él, pues no se hallaron más restos, solo se halló ese cráneo. Por tanto, está un poquito descontextualizado, pero finalmente se pudo contextualizar. Os explico cómo. En Ceprano se han abierto otros puntos de excavación y se ha visto que hay una capa con piroplastos, que estos son rocas expulsadas volcánicamente. En estos otros puntos donde se ha excavado se ha encontrado fauna, material lítico, etcétera, etcétera. Y parte del estrato donde se halló el cráneo contiene también estos restos piroclásticos. Por tanto, se ha podido contextualizar este cráneo que apareció así solo en un nivel pues que correspondía con tierras arrastradas. El conjunto arqueológico conocido como Soleillac en Haute-Loire, en Francia, se descubrió en los años 60 y es una serie de sitios
todos ellos en secuencias estratigráficas lacustres y que presentan graves deficiencias a la hora de la datación. Problemas en el registro lítico, relación de la lítica con la fauna, la estratigrafía, los sistemas de datación, en fin, un desaguisado de proporciones bastante grandes. Bonifay, que fue el arqueólogo responsable de estas excavaciones, propuso para sitios como Saint-Èvre 2 millones de años, 2,5 millones de años de antigüedad. Para Nolar-Vial propuso 1,8 millones de años. Y en este yacimiento, aunque la lítica pues, arrojó resultados aclaratorios, la paleoestratigrafía no era nada firme. Los resultados no pudieron ser concluyentes. Básicamente porque la fauna no era determinante para aclarar la fecha. Y bueno, en fin, aunque es clara, está claro que hubo presencia hominina en estos sitios arqueológicos, es clarísimo, es irrefutable, eso no se puede cambiar. Lo que sí es verdad es que, bueno, las dataciones que se dan están muy puestas en duda. Así que de momento dejaremos Solignac en la nevera de la prehistoria. Bien, siguiendo en Francia, en la localidad de Roquebrune de Saint-Martin, en los Alpes Marítimos, encontramos el yacimiento de Le Vallonnet. Este yacimiento es una cueva corredor de más o menos unos 5 metros de largo. Los sedimentos se dataron por el método ESDR y dieron el resultado de 1,4 millones de años aproximadamente. Y en ellos encontramos pues básicamente industria lítica y restos de macromamíferos. Bajando un poco más por la geografía europea, llegamos casi al final, Andalucía, ¿no? La depresión de Guadix-Baza en España, en Granada concretamente. Esto es un conjunto de yacimientos muy conocidos, entre los que se encuentran Fuentenueva 3 y Barranco León. En Fuentenueva encontramos restos arqueopaleontológicos en diferentes niveles, en los que encontramos, por supuesto, industria lítica. Y luego tenemos otros niveles que son básicamente de paleontología. Bueno, en fin, reconozco que el capítulo de hoy, pues a lo mejor es un poquito denso, ¿no? Siempre que te pones a hablar de yacimientos uno por uno, y eso que he resumido bastante, pero siempre que te pones a hablar de yacimientos así uno por uno, pues bueno, se hace un poquito más arduo, ¿no? Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado y que os haya servido para que veáis dónde residen las pruebas realmente de que los primeros homínidos que llegaron a Europa lo hicieron a Europa occidental, estamos hablando, dejamos de Manisia al lado, estamos hablando de alrededor del 1.300.000 años aproximadamente. En próximos capítulos vamos a explicar quién eran estos homininos, qué especie se ha catalogado, cómo vivían un poco, y vamos a hablar de muchas más cosas, de dataciones. Y bueno, no sé si os habréis dado cuenta, seguramente sí, que no he hablado del yacimiento de Atapuerca. Al yacimiento de Atapuerca le voy a dedicar un capítulo entero, porque es que si os habéis dado cuenta que aquí, restos líticos, un cráneo, realmente la presencia humana se ha demostrado básicamente en restos líticos, que son del modo 1, como ya os expliqué en anteriores vídeos. Pero Atapuerca es un salto cualitativo bestial. Así que le dedicaremos un capítulo enterito para él. Y hablaremos de eso, de nuevas especies, un montón de cosas. Esto ha sido Prehistoriator. Volveremos.